¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, también podés realizar depósitos en efectivo de hasta 50.000 pesos en tu cuenta habilitada. Solo tenés que acercarte a cualquiera de los locales adheridos, presentar tu tarjeta e indicar el monto que querés depositar. Sin vueltas, rápido y seguro. Para conocer los lugares de atención y condiciones de los servicios, ingresar en provincianet.com.ar. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 203 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompaña Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿qué tal? Bien, ¿cómo andan todas y todos? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. Bien. En el episodio de hoy nos vamos a ocupar de una figura central, casi un sistema solar en la política argentina. Estamos hablando de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Y en este caso de un vínculo histórico. Casi se podría hacer una biografía de Cristina a través de su vínculo con la justicia, con el nuevo episodio que hubo del avance de la Corte Suprema sobre el organismo, el Instituto Extrajudicial, Consejo de la Magistratura, que nombra y remueve jueces con la asunción de Rosati. Se está endureciendo con la justicia. El proyecto que apareció, hay 3 proyectos para modificar la Corte Suprema de Justicia. 2 contemplan ampliarlos. Uno es del Adolfo Rodríguez Sá, el expresidente de la Nación y actual senador por la provincia de San Luis. El otro, el más llamativo de todo, es del ex gobernador y actual senador de la provincia de Río Negro, Alberto Bereltinec, promocionando la idea de que la Corte tenga 15 miembros con paridad de género y con paridad regional, dándole 3 miembros a la Ciudad de Buenos Aires, 3 miembros a la provincia y el resto de los miembros dividido en la zona norte, la Patagonia y la zona centro de la Argentina, y además con un presidente. Y el detalle de alguien que no forma parte, si se me permite el término, doctor Ibáñez, de la galaxia del kirchnerismo, como es Bereltinec. Y como otra pieza del rompecabezas, salió en un momento Leopoldo Moró, que oficia casi, podemos decir, que dice en voz alta cosas que quizás otros dirigentes del kirchnerismo sostienen en voz baja, dijo que detrás de la avanzada de la Corte sucedía esto. Bueno, que se ha tomado la decisión de enfrentar el golpe blando de la Corte. El golpe blando, sí, sin lugar a dudas. Los poderes dominantes que la Corte representa se pusieron detrás de la Corte para llevar adelante este golpe blando. ¿Quiénes son esos poderes dominantes que están detrás de esto? La Embajada Norteamericana, el Grupo Clarín con Manieto a la cabeza y los grupos económicos concentrados, tanto de afuera como de adentro. Mientras Moró decía esto, se produjo un hecho que realmente es un hecho a tener en cuenta, que es Cristina Fernández, la vicepresidenta de la Nación, se reunió en el espacio de 30 días 2 veces con Mark Stanley. ¿Quién es Mark Stanley? Es el nuevo embajador de los Estados Unidos en la Argentina, según las biografías que se difunden, los perfiles que se difunden. Es un hombre histórico del Partido Demócrata, muy vinculado a Joe Biden cuando era vicepresidente y senador. Biden además tenía entre su esfera de acción el tema de las relaciones exteriores, muy vinculado también a lo que tiene que ver con la recaudación de fondos del Partido Demócrata, muy vinculado también a la comunidad artística. Es un hombre muy afecto, si se quiere, a la foto con celebridades. Claramente Cristina no es una celebridad en términos artísticos, pero sí tiene una centralidad política. Y hay un detalle que antes no pasaba, especialmente desde el episodio Timerman-Casiller, el alicate y el avión de Estados Unidos, y Timerman utilizando el alicate para saber qué había en el interior de unos bolsos que venían a la Argentina. Estaba como medio interrumpida la relación entre el kirchnerismo y los Estados Unidos, y en este caso 2
visitas en espacio de un mes de Mark Stanley junto a Cristina Fernández. En este caso, además, sobre llovido mojado, el motivo de esta visita, que se produjo en el día martes por la tarde, es que Cristina se reunió con la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que es la jefa del hemisferio sur, lo que se llama, o sea, América Latina, llamémoslo, para los Estados Unidos. Bien, un embajador muy activo, como pocas veces, o hacía mucho tiempo que no había un embajador tan activo desde el punto de vista social y político como Mark Stanley. Otro tema, que para mí es un tema que tampoco tuvo tanta relevancia en la prensa. Días atrás hizo una visita a la ex ESMA, Mark Stanley, y una visita larga, que es la misma visita que recibe cualquier visitante que va a la ESMA. Exactamente la misma visita, que dura 1 hora y media, y por el relato de quienes participaron de la visita, terminó muy, pero muy conmovido. Pablo. Interesante la secuencia de los hechos. Mark Stanley estuvo el 28 de mayo, también como la mayoría de las actividades que hace Cristina. El dato se conoció una vez consumado. Lo de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, había trascendido la semana pasada. De hecho, lo dijo Iván Jabrowski la semana pasada en el programa de C5N, que estaba este dato, se confirmó, finalmente se produjo este día martes. El contexto a mí me parece especialmente relevante. Y lo vinculo con un dato más, Daniel, Alfredo, y tiene que ver con el discurso que hace Cristina Fernández de Kirchner en el CCK, en el Eurolat. Quedó, si se quiere, en la música de aquel discurso, básicamente la frase esta de que te pongan el bastón no significa que seas presidente. Dentro de esta lectura de las tensiones con Alberto Fernández y demás, más allá de que después haya advertido que no tenía ese objetivo, pero hubo algunos planteos, ¿sí? Algún coqueteo, si se quiere, Cristina Fernández de Kirchner, una especie de elogio a su modo sobre el capitalismo, algunas lecturas sobre las relaciones internacionales, sobre la OTAN, sobre Rusia, y aparece este contexto particular de la reunión con Richardson y, como vos decís acertadamente, el encuentro con Mark Stanley. Y la pregunta es, ¿qué hay detrás de esos movimientos? ¿Sí? ¿Qué hay detrás de esta decisión de Cristina que, por lo menos desde el año 2013, en su último tramo como presidenta, a pesar de haber tenido un periodo de cierta amabilidad con Barack Obama, básicamente allá a fines del 2011, donde Obama sale en defensa de la Argentina contra un proyecto de Alemania que proponía reducir el G20 a G13. De esos 7 que se caía la Argentina. Obama se opone, hay un agradecimiento público de Cristina. Y después también en el G20 de París, de noviembre del 2011, hay un chiste de Obama que también en este juego de las relaciones internacionales, de los mensajes y demás, Obama, que ya estaba pensando en su reelección, dice públicamente que le iba a pedir consejos a Cristina Fernández de Kirchner porque acababa de lograr el 54% en su reelección en la República Argentina, la vicepresidenta. Pero después ocurrió, en enero del 2013, lo del memorándum de entendimiento con Irán, y después también se produjo este famoso episodio del alicate que recordás vos de Timerman, que terminó de frizar la relación entre, por lo menos, el gobierno argentino, o personalicemos en la entidad Cristina Fernández de Kirchner, con Estados Unidos. Por lo tanto, es interesante saber qué pasa o qué pasó para que ahora, en medio de este proceso, haya una decisión de Cristina de restablecer o de recomponer algún tipo de relación con Estados Unidos. Es un dato objetivamente llamativo. ¿Por qué? Y acá invito a que vayamos charlando sobre el tema. Uno tiene en el imaginario convencional de que, por ejemplo, cuando se definieron los embajadores del gobierno al frente de todos, Cristina pidió 2 embajadas, o intervino sobre 2 embajadas, particularmente la de Moscú y la de Beijing,
primero en la de Moscú estaba lo de Alicia Castro, después terminó yendo Swain, que se completa ese fenómeno. Lo de Alicia Castro no llegó a concretarse, encima después vino la pandemia, pero en ese proceso parecía Cristina muy enfocada en una especie de cosmovisión internacional del Frente de Todos, donde el foco de Cristina o la preferencia de las relaciones internacionales de Cristina parecían muy orientadas hacia China y hacia Rusia, dejándole de alguna manera, estoy hablando a grandes rasgos, pero una recomposición que en ese momento se hablaba de Alberto Fernández, más mirando a lo que tenía que ver con Europa, ¿sí? Que después de alguna manera él centraliza, focaliza mucho su relación con Europa, de ahí viene el vínculo con Macron, algunas conversaciones continuas con Merkel, y parecía que en la ruleta del Frente de Todos, la relación más fluida con Estados Unidos operaba a través de Sergio Massa. Haciendo esta descripción, que como toda descripción lineal y dura, siempre permite dobleces y lecturas, digo que aparece de una manera muy importante este movimiento de Cristina de 2 reuniones con Mark Stanley, teniendo en cuenta que en general son reuniones que piden los embajadores, por lo tanto acá, y con Richardson ocurre lo mismo, acá hay que leerlo como una señal de que de alguna manera es Cristina la que está accediendo, más allá de los formalismos, del pedido de las reuniones, está accediendo a establecer o restablecer este encuentro. Entonces acá me surgen 2 preguntas, que las pongo sobre la mesa para charlarlas. ¿Qué es lo que está buscando Estados Unidos en esto de establecer o restablecer una relación con la vicepresidenta? Y qué es también lo que está buscando Cristina Fernández de Kirchner en aceptar o alimentar este restablecimiento del diálogo con Estados Unidos. ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasaron un montón de cosas, muchachos, también. Pasó Trump, pasó la decisión de Trump muy importante de jugar en el Fondo Monetario Internacional para los 44.000 millones de dólares para que Macri intente su reelección, algo que sabemos que no ocurrió, y pasó algo muy reciente también, aquella famosa visita de Alberto Fernández a Moscú, la bilateral con Putin, aquella frase que en ese momento fue equívoca y después tuvo una dimensión megatómica de la oferta de Alberto Fernández de ser la puerta de ingreso de Rusia a América Latina. 20 días después, 21 días después, se produce la invasión de Rusia a Ucrania y eso también detonó las cuestiones de las relaciones internacionales. Vino posteriormente, estoy haciendo un recuento de episodios para entender todo lo que pasó en estos años, pero también todo lo que pasó en los últimos 3 meses. Vino la votación de la Argentina en contra de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, cuestionada por sectores del kirchnerismo, nunca cuestionada públicamente por Cristina Fernández de Kirchner, la abstención de la Argentina en la expulsión de Rusia en la OEA, que ocurrió hace apenas una semana, y el discurso, acá vuelvo al discurso de Cristina en el Eurolat, donde habló o recordó aquella postura que había tenido siendo presidente en el 2014 respecto a la situación de Crimea, también que involucraba a Rusia, y haciendo un reconocimiento que de todos los países integrantes de la OTAN y de las grandes potencias, no solo de la OTAN, porque en realidad Rusia no está en la OTAN, tenía que ver con que las grandes potencias solo consideraban, en todo caso, las cuestiones de los derechos cuando no estaban involucradas, y dijo que en ese único caso rescataba lo que había ocurrido con China. Entonces acá me pregunto, ¿qué es lo que se está buscando por parte de Estados Unidos? ¿Y qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que logra? ¿Qué es lo que gana Cristina Fernández de Kirchner al restablecer este contacto? Lo que yo reconstruyo, lo que aparece siempre en el territorio de cuestiones que tienen que ver con larguísimo plazo, porque acá son cuestiones que se van consolidando. De hecho, la reunión con Stanley llevó algún tiempo, pero la charla o el acuerdo posterior con Richardson dicen que viene de varios meses, una conversación que venía de antemano, y uno puede entender que es una señal política muy importante. Y me permito hacer un solo recorte, ¿sí? Que insisto, como todo recorte va a ser seguramente sesgado. Pero si me pongo en los pantalones de Mark Stanley, un personaje que, como decía Daniel, es bastante expansivo, le gusta, digamos, tener un... Bueno, la foto que se sacó, digamos, a mí me parece muy encantadora, entre comillas. Se sacó una foto tomando mate con un termo que lleva la misma marca que su apellido, digamos.
un tipo de sonrisa permanente, empieza a, básicamente, Pero, me parece el efecto que ha tenido, además, es de no vincular a los intereses de la Embajada de Estados Unidos en Argentina con la oposición política, ¿no? Haber ido a la ESMA. Esa es la me primera parece que señal. hay una narrativa, hay una búsqueda, ¿no? Hay una búsqueda narrativa. ¿Y cuál es lo que yo advierto? Y no es una construcción mía, sino a partir de charlas que uno va teniendo. Si uno fuese embajador de Estados Unidos en la Argentina y advierte, como puede advertir cualquiera, que en la Argentina hay mayoritariamente un espíritu de reserva, ¿sí? O de recelo con Estados Unidos. Si uno se pone a focalizar en el mapa de los actores de poder, posiblemente fuera de la izquierda, digamos, más clásica, posiblemente el sector donde haya más resistencia con Estados Unidos por su propia historia sea en el peronismo. Y dentro del peronismo nace de una contradicción. Yo tengo en mis manos acá el libro Misión Cumplida de Martín Granowski, editado en la década del 90, donde dice la presión norteamericana sobre Argentina de Braden a Todman, Sí. Terence Todman, que fue en aquel momento un embajador muy gravitante en los primeros años del gobierno de Menem. El peronismo es una contradicción con... Bueno, pero por eso digo, entonces déjame cerrar esta idea, porque yo puedo entender, por eso insisto a hacer recortes, porque me da la impresión que la dimensión de las acciones, sobre todo en política internacional, si en política son complejas, en política internacional son muchísimo más complejas. Pero es decir, si uno, sacando la izquierda clásica, quizá más dogmática, el otro sector muy anti-Estados Unidos es el peronismo, y dentro del recorte del peronismo, posiblemente el kirchnerismo, ¿sí? O el pankirchnerismo sea también un sector que es más crítico, porque también hay sectores del peronismo, y bien lo sabemos, puedo enumerar, qué sé yo, a Urtubey, por mencionar algunos, o a Pichetto, que tiene una empatía más respecto a Estados Unidos, el sector ese. Entonces, si yo quiero generar un contrarrelato en un sector clave que tiene que ver con lo interno, digamos, el actor indicado para esa conversación es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, me pongo del otro lado y digo, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner accede a esa cuestión? ¿Sí? ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner en este contexto y la enumeración que yo hacía respecto a China y Rusia no me parece menor sobre los embajadores? Porque Cristina accede. La explicación más formal es que hubo un pedido de audiencia, que Cristina lo recibió, que se venía hablando de lo de Richardson, que hay una cuestión casi también vinculada con las posiciones, con la lectura, con la nueva época. Ahora pero también discúlpame, sí. Accede porque el kirchnerismo nunca fue anti-Estados Unidos. Correcto. Absolutamente. Pero el es más. Pero ¿por qué? Pará, pero déjame completar. Pero no, lo que pasa es que vos seguís con la liga como si fuese anti-Estados Unidos. Y no, yo estoy recordando que se cortó la relación los últimos 2 años de la gestión de Cristina, porque se cortó la relación. Porque estaba el conflicto de los fondos buitres. Porque estaba el episodio de Timerman, porque había estado también el memorando con Irán. Está bien, pero no es un tema menor también. Pero lo central era lo de los fondos buitres. No sé, pero digo, lo otro fue utilizado. Si en ese mismo momento Estados Unidos estaba negociando con Irán. Eso era el poder financiero. Era Paul Singer financiando a todos acá en Argentina y metiendo todo el tema de Irán. Perdón, entonces los sectores de derecha de Estados Unidos se sumaban a eso porque no querían que se firme el acuerdo de Europa y Estados Unidos, fundamentalmente Alemania, con Irán. Entonces no hay ninguna anomalía, no hay ningún dato particular en que Cristina haya estado dos veces en este último mes con el embajador de Estados Unidos. No hay ninguna particularidad, no es un dato, no es una noticia, no es nada. Sí, yo no estoy diciendo eso. Bueno, yo no sé, no me atrevo a decir que el kirchnerismo haya sido anti-norteamericano, no. Quiero decir que en los sectores del peronismo, donde hay resistencia con Estados Unidos, y en los sectores del kirchnerismo, donde claramente aparece eso, o en algunos sectores posiblemente que haya otro tipo de simpatía internacional, no me parece que sea un tema menor, ni me parece tampoco, yo no estoy diciendo que es anti-norteamericano el kirchnerismo, estoy diciendo
que no había relación entre Cristina y Estados Unidos desde el 2013. Y ahora ocurrió que en un mes tuvo 2 reuniones con el embajador de Estados Unidos. Cuchu, ¿qué estás observando en todos estos posicionamientos en un país que es definitivamente central, más allá de que es una potencia puesta en cuestionamiento? No es lo mismo Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, en los años 90, y con la trascendencia que ha tenido el hemisferio, con lo que está sucediendo ahora, donde su poder, si se quiere, está puesto en disputa o puesto en duda. Pero aún así, ¿qué observas en estos movimientos? No, digamos, para completar, digamos, si querés, y en línea también con tu interrogante, digamos, a mí me parece que, punto uno, y reafirmo, digamos, el kirchnerismo, Néstor y Cristina, digamos, no fueron anti-Estados Unidos. Lo único es que trataron de preservar espacios de autonomía dentro del área de influencia de Estados Unidos. Lo que pasa es que el análisis en Argentina está tan corrido, tan la lógica de la sumisión a Estados Unidos, fundamentalmente cuando uno piensa en lo que fue la década del 90, vos estabas mencionando esa injerencia de Todman y después de Chick y de Menem, digamos, siendo aliado extra-OTAN en la guerra en Medio Oriente, después esa subordinación hasta humillante del gobierno de Macri con cualquier cosa con los de intereses de Estados Unidos, y entonces acá replicado por, digamos, Clarín, La Nación, Infobae, incluso con colegas, queridos colegas que actúan de voceros de los sectores de derecha de la embajada, digamos, Cristina Fernández de Kirchner hace una movida y se les cae toda la estantería. Se le cae toda la estantería, porque, digamos, vos fijate, digamos, en la columna del lunes de Pagni, vinculado con el tema de Cristina, planteaba, decir, ¿se va a reunir o no se va a reunir con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson? Digamos, y entonces hace esa movida y desorienta a todos. ¿Pero por qué los desorienta a todos? Porque van construyendo una caricatura del kirchnerismo y de Cristina Fernández Kirchner. Entonces, cuando hace esa movida, aparece como diciendo, ¿cómo? ¿Es amiga de Estados Unidos también? ¿Y recibe al Comando Sur de Estados Unidos? Bueno, son jugadas vinculadas con el tema de la política, siempre vinculado con el tema de los intereses. O cuando Cristina va a lo que era China o Rusia, es en función a ver qué intereses podés jugar dentro de su política económica y su política de desarrollo, que le permite generar una base política para seguir estando en el poder. Esa es la lógica. Lo que pasa es que los otros, digamos, si querés, la derecha en Argentina piensa que si vos sos amigo de Estados Unidos, seguro y necesariamente te va a ir bien. Un absurdo que no está mostrado en la historia argentina, que no es así. En realidad te va peor, pero infinitamente te va peor cuando pasa ese tipo de subordinación. Y la verdad, y Estados Unidos, digamos, además de que hay diferentes líneas dentro de Estados Unidos, dentro del poder político y del establishment de Estados Unidos, digamos, hay muchas empresas de Estados Unidos en Argentina, la inversión extranjera de Estados Unidos en Argentina es muy importante, y también se desarrolló durante el kirchnerismo esas empresas de Estados Unidos. Entonces, me parece que la búsqueda de esta cuestión de esquematizar y poner a favor o en contra, bueno, Cristina Fernández de Kirchner está en el eje Rusia-China y está en contra, por consiguiente, de Estados Unidos. La verdad es un esquema que yo no comparto. No lo comparto porque la verdad, los hechos fácticos no se da. Ahora bien, si querés buscar en la historia y con el tema de Perón, bueno, es la histórica tercera posición que ha tenido siempre el peronismo. Y el kirchnerismo es parte de esa tradición. Lo que pasa es que el establishment local, digamos, y que ya históricamente las élites en Argentina siempre han buscado y deseado subordinarse a la potencia hegemónica del momento. Lo hicieron con Gran Bretaña. No me voy a remitir, digamos, a lo que pasó con España, pero bueno, en la época colonial y después buscando el tema de cuando fue la independencia,
digamos, avanzo, digamos, Gran Bretaña y después con Estados Unidos, pensando que de esa forma la Argentina le va mejor. Bueno, está probado con la historia que no es así y que el peronismo juega dentro de ese rol de integración latinoamericana y relaciones multilaterales con las potencias. Y esto para mí es un reflejo de lo que es esta foto de Cristina Fernández de Kirchner. Y después simplemente como especulación y que a mí me excede, simplemente como especulación. Bueno, también yo creo que el embajador y ahí este rol que está haciendo Cristina, me parece que están pensando o evaluando o especulando sobre lo que es el 2023, ¿no? Bien, un análisis entonces de lo que fue las visitas del embajador norteamericano a Cristina en el contexto de lo que está sucediendo en la Argentina. Pablo, para ir cerrando. Me quedo con esta sensación de que si bien es cierto, ¿sí?, de que uno no puede, porque nada es tan clarito, porque no hay una posición absoluta y extrema y uno está donde no siempre está donde quiere ni tampoco está donde los demás actores del sistema internacional te ponen. Lo que digo, ¿sí?, y a mí me parece absolutamente claro y absolutamente obvio, que hay movimientos y que hubo movimientos específicos. Esto no tiene nada que ver con una segmentación absoluta ni nada por el estilo. Pero cuando se resolvieron los embajadores, hubo pedidos de embajadores específicos. Ahora que ocurra esto en el lapso de un mes y que se genere, digamos, porque Cristina tampoco es ingenua, sabe por qué genera esto, sabe por qué, digamos, habilita este tipo de acciones, perder de vista que toda esta acción tiene, ¿sí?, una lógica, o que posiblemente yo no la sepa porque soy bastante ingenuo, pero naturalmente hay un movimiento que tiene que ver con algo. ¿Será el 2023? No sé si es el 2023. ¿Será entender, digamos, que hay algunos que han cambiado algunas relaciones? Richardson viene a la Argentina básicamente para pedir o para involucrarse por el tema China, cuando China acaba de hacer un acuerdo, como otros países de América Latina, con Argentina por la ruta de la seda. Entonces me parece que quitarle relevancia a este tipo de acciones, teniendo en cuenta además la relevancia que per se tiene Cristina, es como, digamos, no querer ver que algo está pasando. Yo no sé bien qué está pasando, pero algo está pasando. Yo me quedo con la definición que no una vez, la dijo muchas veces Cristina Fernández de Kirchner. Digamos, las relaciones internacionales, además de lo que pasa a nivel de las disputas internas, es por intereses. Y lo importante es cuando los líderes o los líderes políticos y los gobiernos defienden los intereses propios. Entonces, el tema con China, con Rusia, con Estados Unidos, con el tema de las relaciones económicas y políticas latinoamericanas, la lógica de Cristina Fernández de Kirchner está en función de esa disputa de intereses y en función de los intereses propios para un proyecto económico, un proyecto de desarrollo y un proyecto político en función a el poder. Bien, hemos terminado otro apasionante capítulo de Truco Gallo. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima, querido Toto. Hasta luego, muchachos. Disculpen la incomunicación. Un abrazo muy grande. Estamos esperando, obviamente, la visita de Mark Stanley a la República de Bonet, ¿no? Claramente, ¿no? Se está demorando, es secreta. Tenemos que hacer un Mark Stanley en Truco Gallo. ¿Dónde lo recibís? Obviamente lo recibís con un termo en mano en la República de los Niños, ¿no? Para mí lo que hay que hacer, tenemos que encontrar a alguien de la empresa Luminagro y mandarlo como embajador de Estados Unidos. No está mal, No está mal como idea. Un abrazo, Chao, muchachos. Hasta luego. Coordinación: Alfred Ábalos. Producción comercial: Pablo López. Realización: Simón Villarrubia. Diseño gráfico: Andrés Roth y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.